Listo, señores, entonces vamos a hacer unos cuantos para que practiquen, estudien. Primero les recomiendo que lo hagan y después sí miran la grabación de la resolución del problema. Entonces voy a empezar, vamos a hacer este primero. No voy a hacer todos, solo algunos. Entonces, por ejemplo, acá en este, entonces, ¿qué pide acá? Dice que hay tres fuerzas, ¿verdad? 325, una F desconocida y una de 600. Y dicen que la resultante de esas tres fuerzas va a ser 750, que va a estar en el eje X. Aquí va a estar mi fuerza resultante de 750. Dice que está en el eje X. Entonces, con base en eso toca encontrar cuál es el valor de esta fuerza y cuál es su ángulo, de tal forma que la resultante de esas tres fuerzas sea 750 en esta dirección mostrada. Eso es lo que toca hacer. Entonces, empecemos con la sumatoria de fuerzas. En X, yo sé que la sumatoria de fuerzas, o bueno, empecemos en Y mejor, va a ser más fácil. En Y la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. No porque esté en equilibrio, sino porque la fuerza resultante que él me dice está completamente en X, o sea, no tiene componente en Y. Es como si la fuerza resultante en Y es 0. Por eso es que sale este 0. Entonces, vamos a ver qué fuerzas están en Y. Tengo una de 325 que va a multiplicarse por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo no tengo el ángulo de esa fuerza. Pero digamos que en este triangulito, si yo pongo el ángulo acá, que esto fue lo que vimos en una clase, el seno de ese ángulo, de acuerdo a ese triángulo, va a ser opuesto sobre hipotenusa. Entonces, yo en vez de escribir acá, como haríamos normalmente, sería seno de teta. Yo en vez de escribir esto, voy a poner es 12 sobre 13, que es el resultado. Entonces, listo. Tengo otra fuerza en F, que tiene una componente en Y, que es dada por el seno de ese ángulo desconocido, más, bueno, esta es menos, 600 va hacia abajo, seno de 45, y eso va a ser igual a 0. Entonces voy a calcular lo que pueda. 325 por 12 entre 13 me da 300. Esto queda igual. Y 600 seno de 45 me da 424.26. Aquí puedo hacer este menos este. 300 menos 424.26 me da menos 124.26 más f seno de teta. Esto va a ser igual a 0. Este número se manda al otro lado sumando, pasa positivo, y ahí nos queda una primera ecuación que tiene dos incógnitas, f y teta. No puedo hacer nada ahí por ahora. Entonces ahora voy al eje X. En X yo sé que la sumatoria de estas tres fuerzas en X tiene que ser igual a 750, que es la que está horizontal, es la que me da el problema. Entonces, hagamos la sumatoria. En X que tengo 325 que multiplica coseno de teta, que en este caso va a ser coseno es adyacente sobre hipotenusa, que es el 3. Positivo porque va hacia la derecha esta fuerza. Esta F también sería positivo en X, va hacia la derecha, entonces sería más F coseno de teta. Esta también sería positivo hacia la derecha, entonces sería más 600 coseno de 45 igual a 750. Voy a operar lo que yo puedo. Por ejemplo, esto 325 por 5 entre 13 me da 125, más este queda igual, más 600 coseno de 45 me da
424.26 igual a 750. Luego este señor y este señor pasan a restar al otro lado. Entonces aquí yo voy a tener 750 menos 125 menos 424.26. Y si yo hago esa operación del lado derecho, 750 menos 125 menos 424.26, eso me da un resultado de 200.74. Esta es otra ecuación que tiene dos incógnitas, f y teta. Vamos a despejar de aquí f para después sustituirlo en la ecuación de arriba. Entonces este coseno va a pasar a dividir en el lado derecho, y ahora yo que tengo eso, esto lo vamos a reemplazar en esta f. Entonces yo voy a tener 200.74 coseno de teta multiplicado por el seno de teta igual a 124.26. Entonces ahora sí voy a tener que coseno o seno sobre coseno, eso me da tangente. ¿Por qué hago eso? Para solo tener una función trigonométrica en vez de dos. En vez de seno y coseno, ahora voy a tener solamente tangente. Luego este pasa a dividir. Entonces 124.26 entre 200.74 me da un resultado de 0.62. Y para sacar el ángulo, para despejarlo, el tangente pasa al lado derecho como un tangente inverso o tangental a menos 1. En la calculadora eso produce 31.75 grados. Digamos que ya tengo un resultado, que es este ángulo. Ahora voy a hallar f con esta misma ecuación, de que la tengo acá. Entonces voy a tener no, con esa no, voy a hallar f con esta de acá abajo, que es donde está despejada. Entonces f va a ser igual a 200.74 entre coseno de 31.75. Eso me da un resultado de 236 newtons. Ahora sí ya tengo ángulo y tengo la fuerza. Y ahí terminé ese ejercicio. Vamos a hacer otro ya en 3D. Por ejemplo, vamos a hacer este. Entonces aquí primero toca leer el problema para ver qué se usa y qué no se usa. Por ejemplo, aquí me están diciendo que en el alambre AB hay una fuerza de 525. Entonces yo en el cable AB voy a asumir que mi fuerza va bajando a esa dirección. Puede que esté mal la dirección, pero eso no importa, la verdad. Ahora la dirección que uno suma no importa. Entonces el soporte en B va a tener unas reacciones, una por cada componente. Va a tener una reacción que se asume positiva en X, otra que se asume positiva en Z. Miren que estoy siguiendo los ejes Z, X, y en Y va a ser hacia arriba. Voy a asumir que su reacción es positiva. Bien, eso es lo que yo estoy hallando, o lo que me pide el problema, que con base en esta fuerza de 525 que está en el cable, hallar cuáles son las reacciones en B. Entonces yo no necesito para nada ni D ni C, ni tampoco estos cables, no los necesito para nada. Entonces simplemente los vamos a ignorar. Entonces, sabiendo eso, es más, vamos a cortar la imagen para que no moleste, ya sabiendo que no lo vamos a utilizar. Bueno, dejémosla ahí, no importa. Entonces, listos, empezamos el problema. Ok,
¿qué necesitamos? Las coordenadas en A y en B, que es donde va ese cable. Entonces en A y en B, ¿qué coordenadas voy a tener? En A, en X estoy en 0 porque estoy completamente arriba del vértice. En Y tengo una altura de 100 pies. Voy a borrar esto. Y en Z tengo, tampoco estoy en A porque estoy sobre el vértice. No me estoy moviendo en Z por ahora. O sea, A no se está moviendo en esta longitud. En B, veamos. En B en X estoy, tiene un menos 20. Muy en la dirección del eje X negativa, entonces no es 20 sino menos 20. En Y estoy en el piso, o sea que es 0. Y en Z estoy en 25 en la dirección del eje Z positivo, entonces es más 25. Listo. Ahora calculo, como yo asumí que mi fuerza va así, de A hacia B, yo tengo que calcular el vector de distancia, o el vector de posición mejor llamado, de A hacia B. Si yo pongo B hacia A y yo pongo esta dirección, ya sale mal, porque no voy a calcular algo con respecto al dibujo que yo hice. Entonces los cálculos al final me van a dar un signo inverso y el problema, digamos que la interpretación está mal. Entonces es importante, si yo la sumo hacia abajo, entonces yo empiezo en A, termino en B. Entonces yo empiezo en A y termino en B. Porque es importante el orden de las flechas, porque para calcular ese vector voy a restar la última letra menos la primera. Ya como es un vector, ya no estoy poniendo paréntesis, sino estos signos. Entonces en X resto ambas coordenadas. La coordenada en X y en B fue de menos 20 y la en A fue 0, entonces menos 20 menos 0. Aquí en Y sería 0 menos 100 y en Z sería 25 menos 0. Entonces eso me da menos 20 menos 100 y 25. Ya tengo mi vector de posición. Ahora que necesito la magnitud de ese vector, que eso viene siendo prácticamente lo que mide este cable, la longitud del cable de AB. Entonces, ¿cómo saco eso? Con Pitágoras. Cada componente lo elevo al cuadrado y el resultado de eso, la raíz cuadrada. Eso da 105. Entonces ya tengo eso, tengo un vector de posición y tengo su magnitud. ¿Qué calculo ahora? El vector unitario, que es un símbolo griego, lambda AB, con su flechita. Entonces, gráficamente, ¿qué es lambda? El vector de posición es, digamos, todo el vector desde A hasta B, toda esa línea. El vector unitario simplemente es una pequeña porción de ese vector, que sirve para indicar la dirección. Simplemente es eso. Entonces, ¿cómo se calcula? Simplemente va a ser el vector de posición AB sobre su magnitud. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a colocar el vector de posición literalmente de nuevo, menos 20, menos 100 y 25. Y eso lo divido por la magnitud, que fue 105. Entonces divido con una calculadora. Menos 20 entre 105 me da menos 0.19. Menos 100 entre 105 da menos 0.95. 25 entre 105 da 0.24 prácticamente. A modo de comprobación, si yo a este vector le saco la magnitud, es decir, si yo elevo cada componente al cuadrado y a la suma de eso le saco la raíz cuadrada,
esto me tiene que dar prácticamente 1. Por eso es que se llama vector unitario, porque su magnitud siempre va a ser 1. Entonces listo, ya teniendo ese vector, ahora sí puedo hallar el vector de fuerza, que vamos a llamarlo tensión de A hacia B. ¿Por qué pasa esto? O sea, el ejercicio en sí me está dando la tensión en AB. Me dice que la tensión en AB es 525, pero eso es una magnitud, o sea, eso es un valor. Aquí no me está dando la dirección. O sea, yo sé que la dirección va así en este cale, pero no... O sea, gráficamente yo sé que la dirección ahí, pero yo tengo que ponerlo matemáticamente. Para eso es que hicimos el vector unitario. Porque entonces el vector de fuerza va a ser TAB, o sea, la magnitud, que es el 525, por el vector unitario que acabamos de calcular. Entonces esto va a ser 525 que multiplica a este vector de acá, menos 0,19, menos 0,95, 0,24, y simplemente distribuyo este con este, este con este, este con este. Entonces finalmente el vector de fuerza me va a quedar 525 por menos 0,19 me da menos 99.75. Luego 525 por menos 0.95 me da menos 498.75. Y luego 525 por 0.24 me da 126. Ya, esta es la dirección de la fuerza. Nuevamente nos vamos a comprobación. Si yo a esto le saco una magnitud, me tiene que dar 525 o aproximado. Entonces este último señor que calculamos acá, esto me está diciendo qué fuerza, o sea, me está diciendo la fuerza en cada componente. Aquí esto solo era una distancia, este vector solo era una distancia. Este es un vector unitario, pero este sí es el señor de la fuerza. O sea, este me va a decir que en X yo tengo esta fuerza, en Y yo tengo esta fuerza, y en Z yo tengo esa fuerza, que vienen siendo las reacciones que estaba preguntando el problema: BY, BX, BY y BZ. Bueno, este BZ está muy torcido. BZ. Entonces BX va a ser menos. Bueno, ya saben que el menos solo indica la dirección. O sea que si yo BX lo asumí aquí positivo, en realidad va a ser al otro lado negativo. O sea, eso es lo único que indica el negativo. BY va a ser menos 498.75 y BZ va a ser 126. Esas son mis respuestas para este problema. Está sencillo. Vamos a hacer este último con los vectores, con los ángulos, los cosenos directores. Entonces aquí que me dicen que yo tengo una fuerza de 2500 en el alambre, vamos a asumir que va hacia abajo, y me piden hallar los cosenos directores. Entonces recuerden que los cosenos directores son los ángulos de esta fuerza con cada X. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo Z, Y o X, Y, Z. Entonces el ángulo en X va a ser de aquí hasta el eje X. El ángulo en Y va a ser de aquí hasta el eje Y. Y el ángulo Z va a ser de aquí hasta el ángulo Z, hasta el eje Z. Ya, eso solo a modo gráfico. Entonces las fórmulas de cada uno simplemente es, por ejemplo, para X es coseno inverso, o bueno, digamos que las fórmulas originales son estas, que son las que ya tenemos. Coseno de este señor es el componente en X sobre la magnitud, para el ángulo en Y es la componente en Y sobre la magnitud, y para el componente en Z
es igual a su componente z sobre la magnitud. Entonces yo tengo que calcular para este problema, ya yo tengo la magnitud, que es 2500. Ya esto lo tengo. Tengo que hallar son los componentes. Entonces, igual que el otro, para hallar los componentes primero necesito el vector distancia y luego el vector unitario. Por ejemplo, entonces, ¿qué puntos intervienen? Solo van a intervenir B y A. En A, por ejemplo, voy a tener, en X voy a tener 40, en Y tengo 0, estoy en el suelo, y en Z tengo 30, pero negativo porque estoy en el eje, A está en el eje negativo en Z. En B, que voy a tener, en X tengo 0, porque B no está en el eje X, o sea, no está a la derecha, sino está justo donde él inicia, que es en la coordenada 0. En Y, si tengo una Y, tengo una altura que es de 80. Y en Z tengo 0. No me estoy moviendo, B no se está moviendo en Z, estoy justamente arriba. Entonces ahora calculo el vector. Si yo asumí que esta fuerza va así, voy de B hacia A. Entonces aquí sería B A. Entonces sería restar A menos B. Entonces sería 40 menos 0, 0 menos 80, menos 30 menos 0, menos 0. Entonces eso me da aquí 40 menos 80 menos 30, y ese es el vector de posición. ¿Qué necesito ahora? El vector magnitud, o simplemente magnitud. Elevo cada término al cuadrado y le saco la raíz a esa suma. Eso me da 94.34. Ya con eso saco mi vector unitario. Entonces mi vector unitario va a ser, a ver, escribo esto igual como está, aquí es BA, no AB. Escribo esto y a cada resultado le divido la magnitud. Entonces con la calculadora vamos a ver que da cada resultado. 40 entre la magnitud da 0.42, menos 80 sobre 94.34 da menos 0.85 aproximado, y menos 30 sobre 94.34 da menos 0.31, más o menos. Ya tengo mi vector unitario. Entonces ahora puedo hallar mi vector de fuerza, que simplemente va a ser la magnitud que multiplica a mi vector unitario. Entonces aquí que voy a tener, TBA es 2500, eso multiplica mi vector unitario, aquí distribuyo, entonces eso me da un resultado de 2500 por 0.42 me da 10.50. 2500 entre menos 0.85 da 2500 por menos 0.85 da menos 2125, y 2500 por menos 0.31
da menos 775. Entonces ya aquí tengo componente en X. Digamos que bueno, aquí tengo F. Vamos a colocar la F. Puede ser T o F, no importa. FY, FZ. Entonces ya para terminar, si yo quiero el ángulo en X, sería el coseno pasa al otro lado como un coseno a la menos 1 de f de x, que es 1050, por entre f, que es 2500, entre la magnitud. Entonces 1050 coseno inverso de 1050 sobre 2500 da 65.16. Hago lo mismo con y. Sería coseno a la menos 1 de la fuerza en y, que es, bueno, vamos a ver aquí, porque aquí me van a entrar los negativos. Voy a borrar por acá. Bueno, vamos a ver si con el negativo, vamos a ver que aquí me daría 2025 negativo sobre 2500. Si yo, pero me da un ángulo de 148. Bueno, está bien, 148.2. Aquí se pueden dejar los negativos, no pasa nada. Listo, tengo el de y. Bueno, claramente no, aquí sí pasa algo, porque claramente ese no, el ángulo en y sería este, y claramente ese ángulo es menor a 90. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ignoramos los signos, simplemente. Entonces va a ser 21.25 entre 2500. Ahora sí, coseno inverso de eso me da 31.78. Ahora sí, este sí es el ángulo. En Z entonces sería componente en Z, que es 775, y voy a ignorar el negativo, sobre 2500. Eso da 71.94. Entonces ya ahí tengo mis tres respuestas. Bueno, tengo todas, tengo las componentes y tengo los ángulos directores en Z, en Y y en X. Y ahí finalizamos ese problema.